Episodio número 2872. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Esta lección 6, de adentro hacia afuera. Tremendo. Aquí vamos a aprender de lo lindo. Este es el pensamiento, la frase que nos ocupa hoy. La juventud no es un número reducido de años, es un clima del corazón. ¡Ey, qué bonito! La juventud no es un número reducido de años, es un clima del corazón. Omar Medina les acompaña. En breve, mi comentario. Tremendo, tremendo. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? Juventud no es un número reducido de años, es un clima del corazón. Así es. O sea, hay muchas personas ya de cierta edad que mantienen ese brío, ese vigor, ese entusiasmo, ese fervor y se mantienen como jóvenes, ¿sabes? Es un clima de su corazón. Y hay muchos jóvenes que se echan a viejo temprano. Entonces, por eso dice es de autor pendiente esto, de que la juventud no es un número reducido de años, es un clima del corazón. Qué interesante. Y cabe destacar esta frase, déjame ver aquí, de Rubén Darío, poeta, periodista diplomático nicaragüense. Vivió entre 1867 y 1916. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Es parte de un poema de su autoría, Canción de Otoño en Primavera. Canción de Otoño en Primavera. Dentro de esa composición pues está esta versificación de Juventud, divino tesoro del poeta nicaragüense Rubén Darío. Bueno, ¿qué les parece? Aquí vamos avanzando, mi gente. Muchísimas gracias a las personas que nos han dado su apoyo. Hay buena noticia. He recibido una offer letter de un trabajo que me va a tener muy ocupado. De verdad. Y lo peor que he estado temiendo es que tenga que trabajar tanto que no pueda hacer esto. Esto, por un lado, es una buena noticia porque estoy a punto de conseguir ese empleo. Bueno, ya me hicieron la oferta de trabajo y estamos ya en el proceso del papeleo y del background check y eso. Pero el plan sigue, porque si Dios me guía por esta senda de mi deseo de dedicarme plenamente a esto, lo que pasa es que no lo podía hacer con presunción ni con tú sabes, con una falsa fe, decía, sí, voy a dedicar y todo esto va a surgir. No. Tenía que hacer mi proceso, tenía que, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando, como decimos, orar y actuar, y en eso era que estaba también. Estaba aplicando, estaba sometiendo aquí, sometiendo allá. Y este trabajo es un trabajo de mucho movimiento, de mucho viaje y de mucha documentación. Pero gracias a la gente que ha estado dispuesta a seguir apoyando este ministerio, las horas que dedicamos a esto sería fantástico. En Patreon alcanzamos algo menos de 20 personas para Patreon. Eso, para el plan que tenemos con el pastor Polanco, estamos aspirando a unos 200 donantes, patrocinadores de este proyecto y de nuestro proyecto de Radio Oasis Esperanza, que como quiera se van a necesitar esos recursos. Ahí les mantendré informados e informadas de lo que vaya sucediendo más adelante. Bien, esta lección 6
de adentro hacia afuera. El texto a memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 15. Marcos 7:15, que dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. O como lo dice la traducción en lenguaje actual, cuando rinde esto entre el 15 y el 16 de Marcos capítulo 7, Marcos 7, 15 y 16, liga los dos textos, la TLA. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Tremendo. Ese es el texto a memorizar, Marcos 7:15, de adentro hacia afuera. Muy bien, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, glorificamos tu nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta nueva semana que pones ante nosotros. Una lección en la que vamos a aprender, vamos a conocer y vamos a seguir instruyéndonos, motivándonos en esto de la cotidianidad cristiana, poner en práctica estos principios que vamos conociendo. Muchas gracias, Señor, por nuestra gente que ha estado orando por este ministerio, por lo que hacemos aquí en Estudio Sistemático de la Biblia y en nuestra radio Oasis de Esperanza, en el Ministerio Audios de Bendición. Bendice a cada familia que nos escucha, que esto se siga multiplicando, que estos audios puedan llegar a muchas personas para que se motiven en el estudio diario de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Esta semana vamos a estudiar Marcos 7 y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo de Marcos 7, Jesús suscita controversia por su rechazo de la tradición religiosa. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana de hoy. Esto es la parte de hoy, entre este sábado y domingo, que estamos aquí presentando la parte introductoria. Jesús luego presenta un acertijo que abre la puerta a una comprensión correcta de qué es en verdad la fe. Tremendo. Ese será el tema del lunes, ¿verdad? ¿Cómo se titula? Manos limpias o corazón limpio. Después de esto, en el martes, Jesús se dirige a Tiro y Sidón, tiene allí un encuentro con una mujer que fue la única persona que le ganó una discusión a Jesús en los evangelios. Su encuentro con ella es inusual y hay bajo su superficie algunos mensajes cifrados con los que la mujer fue capaz de interactuar. En vista de su fe, Jesús le concedió lo que pedía. Siguiendo en Marcos 7 para el miércoles, se registra otra curación realizada por Jesús y así revela la importante verdad de que independientemente de cuán impresionantes puedan ser los milagros, a menudo no alcanzan para que los corazones se abran a la verdad. Después de todo, qué bien hicieron los milagros a los líderes religiosos que estaban empeñados en rechazar a Jesús. Esa es la parte del miércoles, que será la parte del miércoles con la lengua trabada a un sordo y tartamudo que él restauró, que él sanó. Y en Marcos 8 nuestro estudio se enfocará en el significado del pan como símbolo de enseñanzas y tradiciones. Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica de la vida religiosa. Y aquí escribí: vamos, mi gente, a estudiar, a escudriñar las Escrituras. No hay de otra. Es una forma de hablar de mi país, República Dominicana. No hay de otra. Creo que lo utilizan en algún otro lugar. No hay de otra. Estudiar la Biblia. Entrando a la porción propiamente de este domingo,
Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Vamos a estos primeros 13 versículos de Marcos 7. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí? Aquí estoy en Marcos, capítulo 7. Ahora los versículos 1 al 13. Marcos 7, 1 al 13 dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Bueno, ahí tome y deje de todo lo que le dijo Jesús a esa gente. Tremendo. ¿Qué verdades relevantes son presentadas aquí? Aquí yo escribí aspectos de las tradiciones de los maestros de la ley que en la práctica real pretendían imponerse por encima de los mandamientos de Dios, como eso de lavarse las manos o lo del mandamiento de honrar a los padres. Eso fue lo que alcancé a escribir como un breve resumen de lo que se presentó ahí en esa porción, de las tradiciones de los maestros de la ley que en la práctica real pretendían imponerse por encima de los mandamientos de Dios, como eso de lavarse las manos y lo de los mandamientos, del mandamiento de honrar a los padres. Imagina que un niño estudia este relato en su clase de la Biblia, de escuela sabática o en su clase de Biblia, ¿no? Y al volverse a su casa, le dice a su mamá que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, esta historia no se refiere a la higiene en sí. En los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual. En el periodo intertestamentario, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio estas reglas se aplicaban en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes, como dice Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Jesús no contesta directamente la pregunta que le hacen. En lugar de eso, defiende a sus discípulos mediante una respuesta compuesta de dos partes. Chequea esto. Primero, cita las palabras de fuerte reprensión dirigidas por Isaías a la nación, que honraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de él. Isaías 29:13, eso lo dice Isaías 29:13. Esa cita de Isaías es seguida por la condenación de las tradiciones humanas que ocupan el lugar de los mandamientos divinos.
En la segunda parte de la respuesta, Jesús menciona el mandamiento de Dios que ordena a honrar a los progenitores, a los padres, como dice Éxodo 20:12. O sea, cuidar de ellos cuando son ancianos, y contrasta eso con una tradición religiosa de acuerdo con la cual cada uno podía dar algo a Dios, una ofrenda, corbán, y seguir usándolo para uno mismo, pero denegar su uso para sus padres ancianos necesitados. Uno puede apenas imaginar la situación. Lo siento, papá, me encantaría ayudarte, pero ya doné el dinero al templo. Así eran de hipócritas esa gente, ¿oíste? Es increíble. Con el mismo Cristo, condenaban a Cristo en muchísimas cosas, de que hacía obras en sábado o algo así. Entonces, en el mismo sábado yo pensaba matarlo a él. O sea, una locura. El extremismo, el legalismo es así. Este es el tipo de hipocresía que Jesús ataca sin concesiones. Ellos habían colocado las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, haciendo lo cual habían pecado. ¿Cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de eso, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas, porque eso es básicamente de lo que se trata esto, ¿no? Podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Bueno, estas no son preguntas que realmente llevan respuesta. Esto es como para meditar, pero yo siempre escribo algo para aprovechar aquí el espacio en la guía y los apuntes que envío a ustedes. Repito, podríamos tener algunas tradiciones que tal vez estén en conflicto con los principios de la ley de Dios. De ser así, ¿cuáles podrían ser? Aquí yo escribí, así es, a veces por ignorancia y a veces a propósito queremos imponer formas y costumbres que a la larga pretenden sustituir la sencillez del Evangelio y les restan belleza a la claridad de las Sagradas Escrituras. Aspectos de la cultura, la adoración, la comida, la vestimenta. Entonces, por tradiciones, vamos dándole un matiz como de legalismo, de extremismo, de sensacionalismo, de excentricidad, no sé, algo excéntrico, algo como espectacular. No, hermano. Te voy a decir algo, te voy a decir lo que es un testimonio en mi vida. Déjame marcar el tiempo, que me voy a tomar aquí unos 5 minutos para decir esto. Oye esto, príncipe. Una de las cosas que yo le encontré sentido al Evangelio al conocerlo en la Iglesia Adventista el séptimo día es que no hay ceremonias externas. O sea, el Evangelio no es que me voy a amarrar un pañuelo porque ese pañuelo significa, no. Y voy a andar con un palo cruzado en el cuello, no, para nada. No existe eso. En el Evangelio tú no respiras eso. Porque el Evangelio es a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que habla al corazón, ese Evangelio eterno que llama al arrepentimiento y a la adoración al Creador. ¿Tú entiendes? Entonces, independientemente de tu trasfondo cultural, si en tu cultura, esto no hace mucho énfasis aquí, porque aquí, de lo que voy a decir ahora, porque por ejemplo, eso de tener más de una mujer, que es muy normal en algunos países, la poligamia, sí, un hombre tener 4 o 5 mujeres. Bueno, eso es una tradición de pueblos de la antigüedad, de aún muchas historias del Antiguo Testamento, de Abraham, Jacob, esa gente, pero nunca fue el plan original de Dios eso, ¿tú entiendes? Pero muchos de esos pueblos todavía lo tienen como tradición eso.
Pero en ese caso, esa tradición choca con el principio básico de la palabra de Dios, o muchísimas otras razones. Pero mi testimonio es ese, que a lo largo de los años que tengo sirviendo al Señor, me he encontrado con mucho sentido el asunto de que esto no se trata de algo externo, de que no se trata de algo ritual propiamente. Soy de corte conservador, soy de corte tradicional, pero no voy con ese legalismo y ese extremismo como de que la fiebre está en la sábana, por ejemplo. ¿Sabes? Doña Carmen siempre decía, a mi madre decía, que Dios solamente come corazones. O sea, Dios solamente come corazones. Él no va con eso de la hipocresía de la gente y aparentar lo que no es y simular una cosa. No, no, no. Porque esto no se trata de cosas externas, mi hermano. Esto se trata de una relación tuya con Dios. ¿Tú entiendes? Y el día que tu tradición o tu simulación o tu allante, como decimos en Dominicana, allantar es como simular, aparentar una cosa que no se es. Cuando eso a ti se te ocurra ponerlo por encima de la sencillez del Evangelio tal cual es en Jesucristo, ese día tú le perdiste todo el sentido a esto, por más cara santa que tú tengas. ¿Tú entiendes, mi hermano? Porque esto es un asunto como del corazón, de la relación tuya con Dios. Yo respeto las formas, a mí me gusta, yo amo eso, ir al culto, el culto tradicional, me encanta eso, yo voy con eso 100%. Lo que yo no voy es con ese sentir, como ese aire como de religiosidad y de... Es un asunto que a mí, y yo lo veo bastante eso, tú sabes. Es la gente dentro de dentro de su sinceridad y dentro de su amor por el Evangelio, lo hacen así. Está bien, eso no hay ningún problema. El asunto es que hay mucha gente que tiene esa forma de ese ritual, de ese, qué sé yo, de esa pomposidad. Y en su casa son oscuridad. Y en su vecindario. Y en el trabajo. Pero ¿por qué en la iglesia ser diferente? ¿Tú entiendes? Eso se llama hipocresía. Que tú seas una cosa y tú pretendas ser otra. Entonces así no. Y esta semana vamos a hablar de eso, comenzando con esta porción que hemos estudiado de estas tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Aquí hemos hecho como la parte introductoria habitual del sábado de la tarde y la porción del domingo. Agradezco mucho al Super Humberto, el profesor Humberto Méndez, que nos va a ayudar con esto de solo hacer sus comentarios de lunes en adelante, porque esto se va a tomar más tiempo así de presentar la parte introductoria y la porción de hoy domingo. Pero ahí está, mi gente, de eso se trata, esto de tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Y apenas estamos comenzando esta lección 6, de adentro hacia afuera. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Esa idea que presenta Marcos capítulo 7 y parte de lo que vamos a estudiar junto a la primera mitad del capítulo 8, de que cómo Jesús suscita esa controversia por su rechazo a la tradición religiosa, que se opone a lo real, a lo mero, a los mandamientos de Dios. Tremendo. Escuché clarito que dijeron amén. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Estamos muy, muy agradecidos a ti, Señor, por la luz de tu palabra, por esta belleza de que cada día encontramos cosas nuevas, aún en pasajes que ya hemos leído, que hemos conocido, pero esta vez lo vemos desde una óptica diferente. Fortalécenos en ti, Señor, que estos mensajes puedan llegar profundo a nuestros corazones y no solo sea algo que sigamos de tradición y para aprender esto, más para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad cristiana.
Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes Manos limpias o corazón limpio en esta poderosa lección 6, de adentro hacia afuera. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerden lo que dijimos al principio. Muchas gracias por su disposición a apoyarnos en este ministerio, en lo que estamos tratando de rehacer en Radio Oasis de Esperanza. Sus donativos de amor, su patrocinio sigue siendo importante. Como ya estoy en proceso de conseguir un nuevo empleo, tal vez todavía Dios tiene la última palabra, obviamente, pero tenemos que hacer nuestra parte de orar y actuar, y eso fue lo que hicimos. Todavía estamos en oración con esto. De hecho, parte de la cláusula del nuevo trabajo dice que yo lo puedo dejar en cualquier momento, o ellos me pueden dejar a mí en cualquier momento. Así que tampoco es un asunto como de obligatoriedad, tú sabes. Yo sigo con mi plan de dedicarme a esto. Ojalá que aparezca un patrocinio fuerte. No, Omar, olvídese de trabajo y vamos a esto para que avancemos con todo lo que tenemos que hacer. Sería fabulosa esa idea. Tengo la fe de que es posible, totalmente posible. ¿Tú entiendes? Así que para eso Dios nos usará a nosotros. A mí, que estoy dispuesto a hacer, y a personas que estén dispuestas a apoyarnos con esto. Yo no sigo el proceso del trabajo nuevo y me olvido de la offer letter, de la carta de oferta que me hicieron, y me lanzaría a esto. Y es un trabajo que se puede ganar un dinero decente, tú sabes, un dinero como regular y todo, pero seguimos orando por eso. Recuerden el contacto con este servidor vía WhatsApp, más 1-484-838-8989, más 1-484-838-8989. Ánimo contra el miedo, un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dile que sí, hay paz.